Diga, la transferencia de riqueza. Vivimos en un tiempo donde en la iglesia se habla mucho de salvación, se habla mucho de santidad, se habla mucho de teología, pero se habla muy poco de cómo la iglesia, poco y nada de cómo la iglesia puede influenciar, de cómo podemos influenciar las 7 esferas de la sociedad. Durante años hemos pensado que el ministerio se desarrolla solamente dentro del templo, de las 4 paredes. Pero sin embargo, Jesús nos mandó a hacer su gran comisión, que es predicar el evangelio, hacer discípulos a los 7 ámbitos de la sociedad. La pregunta que les hago hoy es: ¿cómo nosotros como iglesia podemos influenciar el área de la educación? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos influenciar el mundo empresarial? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos influenciar el mundo de la política? ¿De qué manera nosotros como iglesia podemos influenciar el área de las comunicaciones, el área del arte? Dios quiere levantar una generación de profesionales, empresarios y hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que glorifiquen su nombre fuera de las 4 paredes del templo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy les voy a hablar acerca de la transferencia de riqueza, no como un mensaje para enriquecernos, sino como una estrategia del cielo para poder cumplir con la gran comisión, que es id y predicad e id y haced discípulos. Isaías 60:11. Diga conmigo, la transferencia de riqueza. Mira lo que dice Isaías 60:11 y leamos todos juntos. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas, para que a ti, iglesia, pueblo de Dios, sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Cuántos dicen amén? Básicamente lo que está diciendo es que las riquezas de las naciones serán transferidas al pueblo de Dios. Ahora surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Será una ficción? ¿Será un sueño que no tiene ninguna base? ¿Será una esperanza sin ningún tipo de fundamento? ¿Por qué Dios querrá transferir la riqueza de las naciones a su pueblo? Número 1, ¿qué es la transferencia de riqueza? Letra A. No es robarle al impío para dárselo al pueblo de Dios. No es una lotería espiritual. No es que vamos a estar esperando que de repente llegue un golpe de suerte y aparezca $1 millón del cielo para que pueda financiar tu ministerio o el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. No es una lotería espiritual. ¿Qué es la transferencia de riqueza? No es dinero cayendo del cielo y tampoco es codicia espiritual. ¿Qué es la transferencia de riqueza? Letra B. Es cuando Dios mueve recursos estratégicos. Es cuando Dios mueve recursos estratégicos. Levante su mano. Es cuando Dios mueve recursos estratégicos hacia personas. ¿Cuántos dicen amén? Hacia proyectos y generaciones que sirven enteramente a sus propósitos. ¿Qué más?
a sus propósitos divinos en la tierra. Éxodo 3:21. Éxodo 3:21 nos muestra la primera transferencia de riqueza que aparece en la escritura. Hablando de, ¿se acuerda cuando Israel estaban esclavos en Egipto? Ese es el contexto. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán, ¿qué cosa? Obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas, toda clase de objetos de plata, de oro y prendas costosas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Escúchame, Dios tenía un plan con Israel. Dios tenía un propósito con Israel. Israel, Moisés y toda esta gente a la cual se le transfirió riqueza, ellos no estaban llevando adelante un plan personal. Ellos no estaban llevando adelante una ambición personal o un plan que a ellos se les ocurrió. Ellos se estaban movilizando, obedeciendo la voz de Dios y la voz de Moisés. La transferencia de riqueza, diga conmigo, la transferencia de riqueza no es codicia. Diga, Dios mueve personas y recursos hacia sus propósitos. Éxodo 12:35 habla acerca de esta transferencia de riqueza. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios, ¿qué cosa? Ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que le pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Acabamos de ver qué es la transferencia de riqueza. Es cuando Dios mueve recursos hacia personas, proyectos y generaciones que sirven a sus propósitos. Número 2, ¿por qué Dios quiere transferir riqueza? ¿Por qué Dios quiere bendecirte? Porque el anhelo de Dios es que tú seas próspero y bendecido en el área económica. ¿Por qué Dios quiere transferir riqueza? Para poder cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Diga, la gran comisión. Hay muchos hermanos que están partiendo los caminos del Señor y no conocen qué es la gran comisión. La gran comisión está en Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelizar y ganar almas. ¿Para qué es la transferencia de riqueza? Para cumplir con la gran comisión. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte de la gran comisión? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas, más fuerte, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la gran comisión consta de predicar el evangelio a toda criatura y de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La riqueza tiene un propósito, escúcheme bien. No es acumular, no es para presumir, no es para competir, es para cumplir la gran comisión. Diga conmigo,
Diga, la riqueza que Dios quiere poner en mis manos es para poder cumplir con la gran comisión. Mira, esto es importante. La gran transferencia de riqueza que Dios quiere darnos no tiene como propósito enriquecer a la iglesia. Ese no es el propósito. Tiene como propósito equipar a la iglesia para discipular a las naciones. La transferencia de riqueza que Dios quiere poner en nuestras manos no es para enriquecernos, es para que nosotros podamos discipular a las naciones. Levante su mano y diga conmigo: discipular las naciones. 3. ¿Qué significa discipular las naciones? Escúchame. La gran comisión tiene 2 partes: ir y predicar el evangelio a toda criatura. La primera parte es personal. Toda criatura es personal. Pero la segunda parte, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ya no habla de personal, sino que de algo colectivo, de un grupo de personas. Escúchame, esto es importante. En el griego, naciones es la palabra etne. Ir de hacer discípulos a todas las naciones. En el griego, la palabra naciones es etne, que se ha traducido como etnia. No alude meramente a fronteras geográficas, sino a penetrar las estructuras internas de los diversos grupos humanos en la tierra. ¿Qué es una etnia? Naciones, etnia. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es discipular las naciones? ¿Qué significa discipular las etnias? Letra A, ¿qué es una etnia? Es un grupo social que une a las personas en una unidad coherente, como un vecindario, ¿qué más? Una ciudad o un grupo ocupacional. ¿Qué es una etnia? Letra B, es una comunidad humana que comparte rasgos históricos y de estilos de vida. ¿Qué es una etnia? Estamos hablando acerca de discipular naciones. ¿Cuál es el propósito de la transferencia de riqueza? Discipular las naciones, cumplir con la gran comisión. Letra C, permite que sus integrantes se sientan identificados entre sí y mantengan comportamientos similares. Entonces, ¿qué es una nación según la Biblia? Muchos, cuando escuchamos de naciones, nos imaginamos países como ir a predicar al Congo, a Nigeria, a China, Afganistán, Alemania, Corea del Norte, México, Argentina, Perú. Pero Mateo 28 se refiere a grupos humanos que comparten rasgos socioculturales. Grupos humanos que comparten rasgos socioculturales. Esas son las naciones. Entonces, discipular naciones, escúchame, ¿qué es discipular naciones? Es enseñar y bautizar a todos los grupos sociales. Avanza por favor en pantalla. ¿Cuáles son las etnias o grupos sociales que existen hoy? El mundo empresarial, el mundo de la educación, el mundo de la salud, el mundo político, el mundo artístico, el mundo deportivo, el mundo militar, el mundo universitario, los medios de comunicación y los grupos profesionales.
La pregunta que el Espíritu Santo les hace hoy día es: ¿quién discipulará a los empresarios? ¿Quién discipulará a los médicos? ¿Quién discipulará a los profesores? ¿Quién discipulará a los políticos? ¿Quién discipulará a los periodistas, a los artistas y a los universitarios? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá? ¿Quién dirá, heme aquí? ¿Qué significa discipular naciones? Significa que todos tenemos que dejar nuestra casa, nuestra parentela e irnos a otros países. ¿Qué significa discipular naciones? Algunos sí serán enviados a otros países, pero a la mayoría de nosotros Dios nos ha enviado a una etnia en específico, a un grupo social en específico. Algunos fueron enviados a la educación, algunos tienen un llamado a la medicina, otros a los negocios, otros al gobierno, otros a la universidad, a las comunicaciones, al arte. Levante su mano y diga conmigo: la gran transferencia de riqueza es para cumplir, más fuerte diga, con la gran comisión. Levante su mano y diga conmigo: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Seguimos avanzando. Número 4. Quiero compartir con ustedes las dos expresiones de la iglesia. Letra A: la iglesia nuclear. Diga conmigo: la iglesia nuclear. ¿Qué es la iglesia nuclear? ¿Cuáles son las dos expresiones de la iglesia? La iglesia nuclear y la iglesia extendida. ¿Qué es la iglesia nuclear? Es la iglesia congregada. Lo que está pasando en este momento aquí ahora. La iglesia congregada se reúne para adorar, para orar, para recibir enseñanza, para ser edificada, para recibir dirección y para ser equipada para cumplir con la obra del ministerio. ¿Qué es la iglesia nuclear? Es la iglesia congregada, cuando nos juntamos para ser ministrados, impartidos, para ir y alcanzar a nuestro etnos, para ir y discipular a las naciones. ¿Cuál es la función de la iglesia nuclear? Lo que está pasando aquí, la iglesia congregada. Cada vez que nos juntamos a adorar, a discipularnos los viernes, a casa de paz los miércoles, ¿cuál es la función de la iglesia nuclear? Dígalo conmigo. La iglesia nuclear. Más fuerte, diga: la iglesia nuclear es el lugar de entrenamiento donde los creyentes somos formados como discípulos de Jesús para ser enviados llenos del Espíritu Santo a nuestro etnos. No sé si lo está entendiendo. Dos expresiones de la iglesia: la iglesia nuclear, letra B, la iglesia extendida. Cuando hablamos de la iglesia extendida, nos referimos a la iglesia ¿dónde? En el mundo laboral. Es la iglesia dispersa en la sociedad. Es el discípulo que sale del culto del domingo, que sale de la casa de paz el día miércoles y entra en la universidad, entra en su empresa, entra al hospital, entra al liceo, entra a la municipalidad, a la intendencia, al comercio, a los medios de comunicación, la política, etcétera, etcétera. En ese lugar, en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde estudias, seguimos siendo iglesia. Pero somos la segunda expresión de la iglesia,
la iglesia extendida. Somos la iglesia en el mundo laboral. No dejamos de ser iglesia cuando nos vamos de aquí, cuando se termina el culto. Seguimos siendo iglesia en el trabajo y en nuestro lugar de clases. ¿Cuál es la función de la iglesia extendida? Vimos que la función de la iglesia nuclear es: aquí nos venimos a llenar de Dios, a capacitarnos, a equiparnos, a ser ministrados, impartidos, para luego ser enviados a alcanzar nuestro etnos, nuestra etnia, y luego somos enviados a discipular a las naciones. Pero ahora, ¿cuál es la función de la iglesia extendida? La iglesia en el mundo laboral. Diga conmigo: la función de la iglesia extendida. Más fuerte, diga: la función de la iglesia extendida es influir en la sociedad. Más fuerte, diga: influir en la sociedad. Discipular a mi etnia. Representar a Cristo. Diga: y manifestar el reino. Mira, algunas diferencias de la iglesia nuclear y la iglesia extendida. La iglesia nuclear prepara a los discípulos. La iglesia extendida transforma las naciones. La iglesia nuclear es el lugar donde somos equipados. La iglesia extendida es el lugar donde nosotros ejercemos nuestro llamado. La iglesia nuclear prepara soldados. La iglesia extendida es el campo de batalla. Cuando un profesor cristiano enseña con excelencia y con principios bíblicos, está ministrando en la iglesia extendida. Cuando un empresario cristiano genera empleo y honra a Dios con sus recursos, está ministrando ¿dónde? En la iglesia extendida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos avanzando. Número 5. El ministerio también ocurre en el mundo laboral. Cuando yo hablo de ministerio, estoy hablando del ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, del profeta, del apóstol, del maestro, etcétera. También ocurre en el mundo laboral. El ministerio no está restringido a la iglesia nuclear. Lo ministerial no está restringido a las 4 paredes. No tenemos ninguna base bíblica para pensar que eso es así. Dios llama pastores, ¿cuántos dicen amén? Evangelistas, pero también llama a médicos, abogados, ingenieros, profesores, empresarios. Porque muchos jóvenes creen que llamado y propósito es solamente para el púlpito. Esto es un púlpito o un podio. Muchos jóvenes creen que propósito y llamado solamente tiene que ver con un púlpito, y eso no es verdad. Efesios 4:11. El ministerio también se puede desarrollar en la iglesia extendida. Efesios 4:11, leamos todos juntos. ¿Cómo dice? Y él mismo está hablando de Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diga conmigo: el ministerio también se puede desarrollar en el mundo laboral. Los 5 ministerios deben operar en la iglesia nuclear y en la iglesia extendida. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Los 5 ministerios tienen que operar en la iglesia nuclear, pero también fuera de las 4 paredes. Los 5 ministerios tienen que funcionar. Estamos acostumbrados a tener pastores en la iglesia nuclear, pero no existe ninguna base bíblica para no
creer ni pensar de que existen pastores también en el mundo laboral. La gran comisión es ir, predicar el evangelio a toda criatura, pero también la gran comisión es ir y hacer discípulos a todos los grupos sociales y culturales. Los pastores equipamos a los santos. Los profetas de la iglesia nuclear equipamos. Los evangelistas equipamos, capacitamos, impartimos, ministramos a los santos. Pero no necesariamente somos llamados a conquistar los 7 demás etnos. Por eso necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en la economía. Por eso necesitamos los pastores, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en la educación, en los medios de comunicación, en el arte. ¿Cuántos dicen amén? En la política. Diga conmigo, la iglesia en el mundo laboral. Más fuerte, diga, la iglesia en el mundo laboral. Ya, pero tiene que entrar en su espíritu. Diga conmigo, la iglesia en el mundo laboral es la clave para la transferencia de riqueza. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué dice Eclesiastés 2:26? Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad. 6. Los 7 montes de influencia. Los 7 montes de influencia son 7 grupos sociales y culturales que estamos llamados a discipular. Número 1. 2. La familia. 3. La educación. 4. El gobierno. 5. Los medios de comunicación. 6. El arte y entretenimiento. Y 7. El mundo empresarial. Escucha esto. La iglesia carece de impacto en nuestra sociedad porque nos enfocamos en cambiar nuestra ciudad desde el monte de la iglesia. Nuestro verdadero trabajo es preparar a los hombres y mujeres en el monte de la iglesia y enviarlos llenos del Espíritu Santo a invadir su etnos, a invadir la educación, el gobierno, los medios, el arte, el mundo empresarial, etcétera y etcétera. ¿Por qué estos 7 montes son importantes? Alguno puede decir, ¿y quién dijo que esos son las 7 esferas de influencia en la sociedad? Escúchame. Estos son los principales, ámbitos donde se forman 3 cosas: valores, pensamientos y comportamientos en la sociedad. La familia forma, ¿está en pantalla? La familia forma identidad. Cualquiera podría decir, ¿y de dónde sacaron eso de los 7 montes? Que son las 7 esferas de influencia en la sociedad. La familia forma identidad. La educación forma pensamiento. Los medios forman opinión. El gobierno forma leyes. La empresa mueve los recursos. El arte forma cultura. Y la religión forma cosmovisión. ¿Por qué estos 7 montes son tan importantes?
Uno de los 7 montes es el monte del mundo empresarial. Dios no solamente quiere levantar evangelistas. Dios no solamente quiere levantar evangelistas llenos del Espíritu Santo, ungidos hasta los huesos, que sanen a los enfermos, que echen fuera demonios, que prediquen con unción, sino que también quiere levantar empresarios que puedan financiar ese evangelismo. El evangelista lleno del Espíritu Santo poco y nada puede hacer sin un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, que ha recibido en su espíritu el coach de Dios y lo ha desarrollado, y hoy día puede financiar grandes cruzadas de milagros, que puede financiar grandes actividades evangelísticas. Empresarios llenos del Espíritu Santo. A través de ellos Dios va a influenciar el mundo económico y va a generar recursos para que la gran comisión se pueda cumplir, para que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Dios no solamente levanta pastores, también quiere levantar empresarios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solamente quiere levantar evangelistas, sino que también quiere levantar hombres y mujeres de negocios. ¿Cuántos dicen amén? La gran transferencia de riqueza no va a llegar a creyentes pasivos, va a llegar a hombres preparados para administrar los recursos, para que los propósitos de Dios en Punta Arenas se puedan cumplir. ¿Y dónde aparece esto en la Biblia? Ya andan inventando cuestiones. No les falta que inventar. ¿A dónde aparece en la Biblia? Escúchame. Abraham nunca profetizó como otros profetizaron en la Biblia. Por eso es uno de los hombres más ricos en la Biblia. Dice la Biblia que tenía ganado, tierras, oro, plata y más de 300 personas que trabajaban para él. Eso está en Génesis 13:2. José, ¿cuántos se acuerdan de José? José no fue un pastor, fue un gobernador en Egipto. Fue un profeta en el monte del gobierno. Daniel no trabajó en un templo como yo, trabajó en el gobierno. También fue un profeta en el monte del gobierno, en el mundo de la política. Esther no predicó dentro de un templo, pero Dios le dio un lugar en la política. Fue reina de Persia. Nehemías tampoco fue sacerdote. Nehemías fue funcionario del rey, administraba recursos, proyectos y personas. Bezalel no hizo cruzadas de milagros, fue un artesano encargado de construir el tabernáculo de Moisés y el arca del pacto. Fue un maestro en el monte del arte. David fue rey de Israel, a nuestros días sería presidente de la república. También fue un artista, cantante y compositor. Lucas 8:1. ¿Y dónde aparece esto en la Biblia? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio de Dios, y los 12 con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no termina. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y el 3, ¿qué dice? Y Juana, mujer de Chuza o esposa de Chuza. ¿Y quién era Chuza? Intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. No todos fueron llamados a predicar junto a Jesús como los 12. Algunos han sido llamados a sostener económicamente la obra
para que el reino avance, para que se sigan haciendo milagros, para que la gente se siga sanando, para que el Espíritu Santo siga liberando a los endemoniados, para los que somos pastores, evangelistas dentro del monte de la religión, sigamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? 7. ¿Por qué la iglesia necesita recursos? Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, pero también dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Pero para ir se necesita dinero. Para ir y hacer discípulos, para ir y predicar el evangelio se necesitan recursos. Para plantar iglesias se necesitan recursos. Para predicar el evangelio se necesitan recursos. Para ayudar al necesitado se necesitan recursos. Para levantar colegios cristianos se necesitan recursos. Para hacer discípulos se necesitan recursos. Los recursos no son el propósito. Los recursos son el medio para cumplir el propósito. El propósito no son los recursos. Los recursos son el medio para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Levante su mano y diga conmigo: no buscamos riqueza por ambiciones personales. Más fuerte diga: buscamos recursos para cumplir la gran comisión. Esto es importante. Dios no nos prospera para cambiar nuestro nivel de vida. Nos prospera para aumentar nuestro nivel de responsabilidad en el reino. No es para que cambies de nivel de vida, es para que cambie tu nivel de compromiso con el reino. Porque esos recursos que Dios va a poner en tu mano es para que a través de ti el evangelio se siga predicando en nuestra ciudad. A través de los recursos que Dios pondrá en tu mano, la gente se siga sanando, se siga liberando, las familias se sigan transformando, Dios siga restaurando matrimonios, siga restaurando jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? 8. ¿Cómo participamos de la gran transferencia de riqueza que Dios quiere traer sobre esta iglesia? ¿Cómo podemos participar de ella? Dios levantará creadores de riqueza. Levante su mano y diga conmigo: Dios va a levantar en este lugar, y yo soy uno de ellos, creadores de riqueza. Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18, ¿qué dice? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, más fuerte, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo participamos de esta gran transferencia de riquezas que Dios quiere traer sobre este lugar? La palabra poder, ya lo vimos la vez pasada, pero vamos a ir un poquito más profundo. Es el hebreo koach, que significa fuerza, significa la capacidad de producir. ¿Qué significa koach? La capacidad de producir, la capacidad de administrar. Sabiduría para multiplicar, visión para crear. El coach de Dios. Escúchame, coach no es riqueza, es potencial dentro de mí para producir la riqueza. Coach no es dinero, coach es el potencial dentro de mí, el poder dentro de mí, habilidades y capacidades que Dios ha puesto en mí para producir riquezas. El dinero
está en el bolsillo, pero el coach de Dios está en el espíritu y en la mente. Los creadores de riqueza en el reino han sido capacitados por Dios en dos áreas. Dios les dio habilidades e ideas. ¿Para qué? Dios imparte de forma inicial ideas brillantes, proyectos viables y habilidades excepcionales en la vida de sus hijos para generar recursos. Pero también Dios optimiza y mejora de manera sobrenatural esas destrezas y conocimientos para garantizar que la multiplicación los creadores de riqueza. ¿De qué manera yo puedo participar en esta transferencia de riqueza? Dios va a levantar a hombres y mujeres creadores de riqueza. Los creadores de riqueza están capacitados por Dios en dos áreas. Dios les dio habilidades, ideas para generar riquezas. Letra B, Dios ha mejorado sus habilidades e ideas. Ellos llegaron al evangelio siendo empresarios. Ellos llegaron a Jesús siendo ya profesionales. Pero Dios añade capacidad para mejorar y expandir aún más lo que tienen. Esta es la revelación. El coach está dentro de nosotros, pero en la mayoría de nosotros no ha sido desarrollado, porque el coach es un potencial en lo que podría suceder. Esa es la revelación. El coach está dentro de ti, pero no ha sido desarrollado. El coach está dormido dentro de ti. ¿Saben cuál es el problema? Tienes la carrera, tienes el título, tienes la profesión, tienes la inteligencia, pero el coach dentro de ti está dormido. El título profesional no garantiza riqueza. Hay miles de profesionales endeudados. Hay miles de profesionales trabajando en algo diferente a su profesión. Lo que marca la diferencia es cuando el Espíritu Santo despierta en nosotros el coach. Lo que marca la diferencia es la riqueza invisible, el favor de Dios, que viene por la fidelidad, por la obediencia. Lo que marca la diferencia es la sabiduría que viene de Dios, que es producto del temor de Jehová. Pero también el coach que está dentro de nosotros. Pero el coach, ¿cuál es la revelación? El coach está dentro de nosotros, pero en la mayoría ese coach está durmiendo. Hay contadores auditores que tienen dentro de sí el potencial para levantar una consultora que asesore a grandes empresas con integridad y con inteligencia, pero ese coach está dormido. Hay kinesiólogos que tienen dentro de sí el potencial para abrir centros de rehabilitación que restauren personas física, emocional y espiritualmente. El coach está dentro de ti, pero el coach está dormido. Hay constructores civiles que tienen dentro de sí el potencial para construir proyectos que transformen a la ciudad de Punta Arenas, pero el coach está dormido. Ser profesional y tener un título no te garantiza riqueza. Que el Espíritu Santo venga sobre ti y active el coach, eso sí que marca la diferencia. Que tú puedas invertir tu tiempo en adquirir la riqueza invisible, eso sí que marcará la diferencia. Hay ingenieros informáticos
que tienen dentro de sí el potencial para desarrollar plataformas, aplicaciones y tecnología que bendigan a miles de personas en el mundo. Hay ingenieros en prevención de riesgos que pueden levantar empresas de asesoría que sirvan con excelencia a cientos y cientos de empresas y organizaciones en nuestra ciudad. Hay preparadores físicos que pueden abrir centros deportivos donde, además de formar atletas, disipulen vidas. Hay administradores que tienen la capacidad para dirigir empresas, fundaciones, colegios, organizaciones que glorifiquen a Dios y su reino. Pero ese coach dentro de ellos está dormido. Hay carpinteros que hoy trabajan para otros, pero Dios puede despertar en ellos el coach para levantar una constructora que genere empleo y que financie la expansión del reino de Dios en nuestra ciudad. Hay músicos que tienen dentro de sí el potencial para fundar academias de música, estudios de grabación, proyectos que formen y que levanten en nuestra ciudad una nueva generación de adoradores. Hay comunicadores que tienen dentro de sí el potencial para fundar el primer canal de televisión cristiano en Punta Arenas, que expanda el evangelio a través de programas de televisión, programas de TV, cortometrajes, publicidad, etc. Hay profesores que tienen dentro de sí el potencial para fundar el primer colegio cristiano de Punta Arenas, que formen generaciones con principios del reino de los cielos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama que tenemos? Tienes la carrera, tienes el título, tienes el oficio, tienes la profesión, tienes la inteligencia, tienes el conocimiento, pero el coach está dormido. ¿Cuántos aquí trabajan para cumplir el sueño de otra persona? Tengas título universitario o no. La pregunta es, ¿cuántos de aquí trabajan? Aunque tú me digas, pero yo gano bien. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos de aquí están trabajando para cumplir el sueño de otro? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer que dejes de construir el sueño de otro para comenzar a construir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos creen que Dios puede despertar hoy día el coach para que dejes de trabajar en el sueño de otro y comiences a trabajar en el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos creen que Dios puede despertar el coach que puso dentro de ti para levantar un negocio, una empresa, un proyecto que bendiga a muchas personas en nuestra ciudad? Escúchame. Quizás hoy día estás trabajando para el sueño de otro, pero no significa que vas a morir de esa manera. Hoy tienes que tomar una decisión en tu corazón. ¿Cuál es la decisión? Buscar el favor de Dios, buscar la sabiduría de Dios y desarrollar el coach que Dios puso dentro de ti. Hoy el Espíritu Santo, para todos aquellos que digan, papá, yo me rindo mis planes, rindo mis propósitos, mis ambiciones para cumplir con tu llamado. Dios va a despertar el coach dentro de ti, pero tienes que prometerle algo. ¿Cuál es la promesa que tenemos que hacerle a Dios? Cuando tú me bendigas, cuando tú me enriquezcas, no me voy a olvidar de ti. Tú siempre serás mi primer amor y no me voy a olvidar de cumplir con la gran comisión de discipular a las naciones. No me voy a olvidar de que tú me estás bendiciendo, no por una ambición personal, no para enriquecerme, sino que yo tengo un propósito en este grupo social donde tú me metiste. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte.
Tengo algunas palabras para aquellos que no han podido estudiar en la universidad y que quizás ya se nos pasó el tren. Quizás hay personas en este lugar que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Algunos quizás ni siquiera pudieron terminar la enseñanza media, pero eso no significa que Dios no haya depositado coach dentro de ti. Dios también puso en ti capacidades para producir riquezas, habilidades para administrar, creatividad para emprender. Quizás no tengas un título profesional, pero Dios puede darte la capacidad para levantar un negocio o para levantar una empresa. ¿Cuántos lo creen? No todos serán llamados a dirigir una gran empresa mundial, pero nadie debería morir sin desarrollar el potencial que tienen dentro. No todos seremos grandes artistas famosos en el mundo desarrollando nuestro coach, nuestras ideas según en el monte donde Dios nos asignó. No todos seremos grandes empresarios. Pero algo tú te tienes que proponer en esta noche. Yo no me voy a morir con las capacidades, los talentos y las ideas que tengo adentro, con las capacidades que tengo para emprender, con la creatividad que tengo para tener una empresa. No me voy a morir con el coach dormido adentro. No te conformes con sobrevivir toda la vida. No te conformes con pensar: así me tocó la vida, así me tocó vivir. Atrévete a creer que Dios puede llevarte mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Levante su mano y diga, y créalo: sobre mi vida está el favor de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Diga, en mi corazón está la sabiduría que proviene del temor de Jehová. Y diga conmigo, hoy el Espíritu Santo viene a despertar el coach, el poder para hacer riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Sigo teniendo palabras para aquellos que no han podido estudiar en la universidad. No permitas que esa historia se repita en la siguiente generación. Prepara a tus hijos para servir a Dios. Anímalos a estudiar. Anímalos a prepararse. Anímalos a desarrollar los dones que Dios les dio. Levanta profesionales íntegros que glorifiquen a Dios en su etnos. Levanta empresarios que financien y que expandan la obra de Dios en Punta Arenas. Levanta médicos, profesores, ingenieros, abogados, hombres y mujeres que sean luz en el monte de la política. Y esos hombres son tus hijos. Levanta hombres y mujeres que sean luz en el mundo empresarial. Y esos hombres son tus hijos. Levanta hombres y mujeres que sean luz en el monte del arte y del entretenimiento. ¿Y sabes quiénes son esos hombres y esas mujeres? Son tus hijos. No permitas que lo que te sucedió a ti, tú se lo traspases a tus generaciones. Quizás tú no tuviste todas las oportunidades que hubieras querido, pero sí puedes convertirte en la generación que abra las puertas y las oportunidades a la generación siguiente. No le heredes a tus hijos mentalidad de pobreza. Herédales a tus hijos mentalidad de reino. No le heredes a tus hijos una mentalidad de estrechez, una mentalidad de escasez. Herédale a tus hijos una mentalidad de reino. Ahora tengo advertencia para los jóvenes. Durante muchos años he visto algo que me preocupa. Hay jóvenes que aman al Señor,
sirven en la alabanza, danzan, lideran una casa de paz, evangelizan, pero cuando entran a la universidad cambian sus prioridades. Se enfocan tanto en tener un título profesional que comienzan a abandonar sus compromisos con Dios. Dejan de servir, dejan de congregarse y poco a poco el reino de Dios y su justicia deja de ser su prioridad. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Comenzar a estudiar en la universidad y abandonar sus compromisos con Dios no es lo que yo he enseñado durante años. No queremos profesionales exitosos, pero fracasados espiritualmente. No queremos empresarios con dinero, pero secos de la presencia de Dios. No queremos médicos, no queremos abogados, no queremos ingenieros, no queremos profesores que hayan alcanzado el éxito profesional, pero hayan perdido su comunión con el Espíritu Santo. Eso no es lo que buscamos y eso no es lo que Dios busca. Diga conmigo, primero somos hijos. Diga conmigo, después somos discípulos. Y dígalo más fuerte, después somos profesionales. Diga conmigo, ser para hacer. Nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor.